En el corazón de la Ciudad de México, en una pequeña habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperanza, María Elena sostenía la mano de su hijo de 8 años mientras los médicos le comunicaban la noticia más devastadora que una madre puede escuchar. El cáncer había avanzado más rápido de lo esperado, y las opciones de tratamiento se habían agotado. Los números en los monitores parpadeaban como luces de advertencia, y el silencio que siguió a las palabras del doctor fue tan denso que parecía tener peso propio. Fue en ese momento de absoluta quietud, cuando las palabras se volvieron insuficientes y las lágrimas se secaron por pura desesperación, que María Elena experimentó algo extraordinario. En lugar de gritar, de suplicar, de llenar el aire con ruegos desesperados, se encontró sumida en un silencio profundo que no era vacío, sino lleno de una presencia inexplicable. Sin saberlo, había comenzado a experimentar lo que San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, había enseñado durante siglos a través de sus intercesiones más poderosas, que el silencio puede ser la forma más pura y potente de oración. Esta historia real, que cambió no solo la vida de María Elena sino la de miles de personas que la conocieron después, nos introduce a una verdad espiritual que trasciende todas las religiones y culturas, pero que San Judas Tadeo comprendió de manera única durante su caminar junto a Cristo. El silencio no es la ausencia de comunicación con lo divino, sino su expresión más refinada. Es en el silencio donde el alma humana encuentra su verdadera voz, donde las palabras se vuelven innecesarias porque el corazón habla directamente al corazón de Dios. San Judas Tadeo, cuyo nombre significa valiente de corazón y alabado sea Dios, descubrió durante su vida apostólica que los milagros más extraordinarios no siempre nacen de las oraciones más elaboradas, sino de esos momentos de silencio absoluto donde la fe se encuentra desnuda ante lo infinito. El mundo moderno nos ha enseñado a temer al silencio, a llenarlo constantemente con ruido, música, conversaciones, notificaciones de teléfonos, cualquier cosa que evite que nos enfrentemos a nosotros mismos y a la presencia de lo sagrado. Pero San Judas Tadeo, quien vivió en una época donde el silencio era valorado como un tesoro espiritual, comprendió que es precisamente en esos espacios de quietud donde Dios puede obrar sus milagros más profundos. No se trata de un silencio vacío o resignado, sino de un silencio activo, lleno de expectativa, de fe, de entrega total. Es el silencio de quien ha agotado todas sus palabras humanas y se abre completamente a la acción divina, reconociendo que hay misterios que solo pueden ser tocados cuando dejamos de intentar controlarlos con nuestras peticiones. La historia de María Elena, que continuaremos más adelante, es solo una de las miles de testimonios que demuestran cómo San Judas Tadeo sigue intercediendo hoy, casi 2000 años después de su martirio, enseñando a las almas que buscan milagros que a veces la oración más poderosa es aquella que no se pronuncia con palabras, sino que se vive con todo el ser en silencio. Prepárate para descubrir cómo este santo extraordinario puede transformar tu manera de entender la oración, la fe y los milagros que Dios quiere obrar en tu vida. Para comprender verdaderamente el poder espiritual de San Judas Tadeo y su enseñanza sobre el silencio como oración, debemos transportarnos a la Galilea del siglo I, una región que vivía bajo la pesada opresión del Imperio Romano. Era un tiempo donde cada palabra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, donde el silencio no era solo una virtud espiritual, sino a menudo una necesidad de supervivencia. En este contexto histórico complejo y peligroso nació Judas, hijo de Cleofás y María, en una familia que estaba íntimamente conectada con la de Jesús de Nazaret. Los estudios bíblicos más recientes sugieren que Cleofás era hermano de José, el esposo de la Virgen María, lo que convertía a Judas en primo carnal de Jesucristo, una relación familiar que marcaría profundamente su destino espiritual. La infancia de Judas transcurrió en una Galilea donde las tradiciones judías se mezclaban constantemente con la influencia helénica y la presencia militar romana. Las familias judías devotas, como la suya, mantenían vivas las tradiciones ancestrales a través de largas horas de silencio contemplativo, especialmente durante el Sabbat y las festividades religiosas. Desde muy pequeño, Judas aprendió el valor del silencio no como ausencia de comunicación, sino como presencia plena ante lo sagrado. Su padre Cleofás, mencionado en los Evangelios como uno de los discípulos que caminó con Jesús resucitado hacia Emaús, le enseñó que los momentos más profundos de conexión con Yahvé ocurrían cuando las palabras cesaban y el corazón se abría completamente a la presencia divina.
Cuando Judas tenía aproximadamente 25 años, su primo Jesús comenzó su ministerio público. Los evangelios nos narran que el llamado de Judas como apóstol no fue casual, sino que respondió a una relación previa de profunda confianza y amor familiar. El momento específico de su llamado, aunque no se describe con detalle en los textos canónicos, probablemente ocurrió durante una de esas jornadas donde Jesús enseñaba junto al mar de Galilea. Tradiciones muy antiguas sugieren que Judas estaba en profunda oración silenciosa cuando escuchó la voz de su primo pronunciar las palabras que cambiarían su vida para siempre: sígueme. No hubo dudas, no hubo preguntas elaboradas, solo un silencio que se convirtió en asentimiento total, en entrega absoluta. Durante los 3 años de ministerio público junto a Cristo, Judas Tadeo fue testigo privilegiado de cómo Jesús utilizaba el silencio como herramienta de enseñanza y sanación. Observó cómo su maestro se retiraba frecuentemente a lugares solitarios para orar en silencio, como antes de realizar los milagros más extraordinarios se sumía en momentos de quietud absoluta, como si estuviera escuchando instrucciones directas del Padre. Judas aprendió que los milagros no nacían del ruido o de las palabras grandilocuentes, sino de esa conexión silenciosa y profunda con lo divino. Presenció la resurrección de Lázaro, y recordó siempre cómo Jesús, antes de gritar: «Y Lázaro, ven fuera», había permanecido en silencio absoluto, con los ojos cerrados, como si estuviera recibiendo el poder necesario para vencer a la muerte misma. El día de Pentecostés marcó un antes y un después en la vida espiritual de Judas Tadeo. Junto con los otros apóstoles y María, la madre de Jesús, estaba reunido en el cenáculo de Jerusalén cuando ocurrió la efusión del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran que había un viento impetuoso y lenguas como de fuego, pero los testimonios más antiguos de la tradición apostólica enfatizan que antes de estos fenómenos extraordinarios hubo un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Fue en ese silencio donde Judas experimentó la transformación más radical de su vida, donde recibió no solo los dones del Espíritu Santo, sino también la comprensión profunda de que el silencio era el lenguaje preferido de Dios para comunicarse con las almas que verdaderamente lo buscaban. Después de Pentecostés, Judas Tadeo inició sus viajes apostólicos que lo llevarían por Judea, Samaria, Siria, Mesopotamia y Persia. En cada lugar donde predicaba, desarrolló un método único de evangelización que combinaba la palabra con largos periodos de silencio contemplativo. En las ciudades de Edesa y Nisibis, donde estableció algunas de las primeras comunidades cristianas, enseñaba a los nuevos convertidos que la oración más poderosa no era necesariamente la más larga o elaborada, sino aquella que nacía del silencio del corazón completamente entregado a Dios. Los manuscritos siríacos más antiguos conservan testimonios de cómo Judas sanaba a los enfermos no solo con la imposición de manos y las palabras de poder, sino especialmente con lo que él llamaba la oración del silencio sagrado, momentos donde permanecía en absoluta quietud junto al enfermo hasta que la presencia divina se manifestaba de manera tangible. En Persia, donde encontraría su martirio junto a San Simón, Judas Tadeo enfrentó su mayor desafío evangelizador. Los magos y sacerdotes zoroastrianos, acostumbrados a rituales elaborados y fórmulas mágicas complejas, inicialmente despreciaron la simplicidad del mensaje cristiano. Fue entonces cuando Judas desarrolló lo que los historiadores eclesiásticos llaman el milagro del silencio. Durante días enteros permanecía en oración silenciosa en los templos paganos, sin pronunciar palabra alguna, hasta que su sola presencia comenzó a generar conversiones masivas. La gente percibía que de este hombre silencioso emanaba un poder que no necesitaba de palabras para manifestarse, una autoridad espiritual que se comunicaba directamente con el alma sin intermediarios humanos. El martirio de San Judas Tadeo, ocurrido aproximadamente en el año 65 después de Cristo, fue precedido por 40 días de silencio absoluto. Capturado junto con San Simón por predicar el Evangelio, fue sometido a interrogatorios donde se negó no solo a renunciar a su fe, sino incluso a defenderse con palabras. Los documentos históricos más confiables narran que su silencio era tan poderoso que varios de sus captores se convirtieron al cristianismo simplemente por estar en su presencia. Incluso en el momento de su ejecución, cuando fue atravesado por lanzas y flechas, no gritó de dolor sino que murió en el mismo silencio sagrado que había caracterizado toda su vida apostólica, con los labios moviéndose en oración silenciosa hasta el último aliento.
La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles tiene sus raíces históricas precisamente en esta comprensión del poder del silencio. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles enfrentaban persecuciones que parecían imposibles de superar, comenzaron a invocar la intercesión de este santo que había demostrado que el silencio podía ser más poderoso que todas las palabras humanas. Las catacumbas romanas conservan inscripciones donde los cristianos pedían a Judas Tadeus que intercediera por ellos en el silencio del corazón, reconociendo que había situaciones donde solo la oración silenciosa podía tocar el corazón de Dios y obtener los milagros necesarios para sobrevivir. Esta rica historia nos prepara para comprender las enseñanzas espirituales profundas que San Judas Tadeo nos legó, especialmente su revelación sobre el poder transformador del silencio como la forma más pura de oración. Su vida no fue solo un testimonio de fe, sino un manual viviente de cómo el alma humana puede comunicarse con lo divino de maneras que trascienden todas las limitaciones del lenguaje humano. La primera enseñanza fundamental que San Judas Tadeo nos transmite sobre el poder del silencio en la oración se centra en lo que él llamaba el vaciamiento sagrado del alma. Durante sus años de ministerio apostólico, San Judas descubrió que el mayor obstáculo para experimentar milagros auténticos no era la falta de fe, sino el exceso de ruido interior que impedía a las personas escuchar la voz sutil de Dios. Enseñaba que cuando llenamos nuestra oración con demasiadas palabras, peticiones elaboradas y argumentos racionales, a menudo estamos tratando de convencer a Dios de algo en lugar de abrirnos a recibir lo que Él ya desea darnos. El silencio, explicaba San Judas, es como preparar una copa vacía para recibir agua pura. Si la copa está llena de nuestras propias ideas y deseos, no hay espacio para que entre lo que Dios quiere verter en nosotros. Esta enseñanza se ilustra perfectamente con la historia de una mujer en Edesa que había perdido a su esposo e hijos en una epidemia. Durante meses oró con palabras desesperadas, suplicando explicaciones y pidiendo que Dios revirtiera su tragedia. Solo cuando San Judas le enseñó a sentarse en silencio absoluto, sin pedir nada, solo estando presente ante lo sagrado, comenzó a experimentar una paz sobrenatural que la transformó en una fuente de consuelo para otros que sufrían. El milagro no fue la resurrección de su familia, sino la transformación de su dolor en compasión sanadora. La segunda enseñanza profunda de San Judas Tadeo se refiere a lo que denominaba la escucha activa del corazón. Muchas personas confunden el silencio en la oración con pasividad o resignación, pero San Judas enseñaba exactamente lo contrario. El silencio verdadero en la oración es la actividad más intensa que puede realizar el alma humana, porque requiere una concentración total de todas las facultades interiores hacia la presencia de Dios. Es como un músico que debe silenciar todos los ruidos externos para escuchar la melodía más sutil de su instrumento. San Judas desarrolló técnicas específicas para cultivar esta escucha activa, enseñaba a sus discípulos a comenzar la oración poniendo toda su atención en la respiración, no como una técnica de relajación, sino como una manera de sincronizar el ritmo del cuerpo con el ritmo del Espíritu Santo. Después, gradualmente, dirigían esa atención concentrada hacia la presencia de Cristo resucitado, no para pedirle cosas, sino simplemente para estar con Él. Los testimonios históricos narran que quienes practicaban esta forma de oración silenciosa comenzaban a experimentar una percepción sobrenatural de la voluntad divina, como si Dios les estuviera comunicando directamente sus planes para sus vidas sin necesidad de palabras humanas. La tercera enseñanza revolucionaria de San Judas Tadeo aborda el poder de la intercesión silenciosa. Descubrió que cuando oramos en silencio por otras personas, especialmente por aquellas que están pasando por situaciones imposibles, nuestro silencio se convierte en un canal directo para que la gracia divina fluya hacia ellas de maneras que las palabras no pueden lograr. Enseñaba que cada momento de silencio ofrecido por el bien de otro es como encender una vela en la oscuridad espiritual que rodea a esa persona. Durante sus viajes apostólicos, San Judas estableció lo que llamaba círculos de silencio sagrado, grupos de cristianos que se comprometían a dedicar horas específicas del día a orar en silencio por las necesidades de la comunidad. Los resultados fueron extraordinarios, sanaciones inexplicables, conversiones súbitas, soluciones milagrosas a problemas económicos y familiares. Lo más notable era que las personas beneficiadas por estas oraciones silenciosas a menudo reportaban haber sentido una presencia consoladora en los momentos exactos cuando los círculos estaban orando por ellas, aunque no supieran que alguien estaba intercediendo por ellas.
Esta enseñanza nos revela que el silencio en la oración no es un acto solitario, sino una forma de comunión espiritual que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. La cuarta enseñanza esencial de San Judas Tadeo se centra en el silencio como lenguaje del amor puro. Explicaba que cuando amamos profundamente a alguien, llegamos a un punto donde las palabras se vuelven insuficientes para expresar la intensidad de nuestros sentimientos. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Cuando el amor hacia lo divino madura verdaderamente, el alma encuentra que el silencio es la expresión más auténtica de su devoción. San Judas enseñaba que este silencio amoroso tiene un poder transformador único, porque permite que Dios nos ame sin las interferencias de nuestras expectativas o demandas. Es como permitir que el sol nos caliente sin pedirle que brille de cierta manera o en determinada dirección. Durante sus últimos años de ministerio, San Judas desarrolló lo que llamaba la oración del amor silencioso, donde simplemente se sentaba en presencia de Cristo crucificado y permitía que el amor fluyera desde su corazón hacia el corazón de Jesús sin pronunciar palabra alguna. Los testimonios de quienes lo conocieron personalmente describen que después de estas sesiones de oración silenciosa, el rostro de San Judas brillaba literalmente con una luz sobrenatural, y su sola presencia podía sanar heridas emocionales profundas en las personas que se acercaban a él. La quinta enseñanza profunda aborda el silencio como preparación para lo imposible. San Judas Tadeo descubrió que Dios reserva sus milagros más extraordinarios para aquellas almas que han aprendido a confiar completamente en Él sin necesidad de explicaciones o garantías. El silencio en la oración cultiva esta confianza radical porque nos enseña a estar cómodos con el misterio divino. Cuando dejamos de bombardear a Dios con nuestras preguntas y planes, creamos el espacio necesario para que Él obre de maneras que superan completamente nuestra imaginación. San Judas enseñaba que los milagros más grandes no son necesariamente los más espectaculares, sino aquellos que transforman el corazón humano de tal manera que la persona se convierte en instrumento de milagros para otros. Una de sus enseñanzas más citadas era: cuando tu corazón aprende a estar en silencio ante Dios, tu vida entera se convierte en una oración continua, y cada acto tuyo puede ser un milagro para alguien más. Esta perspectiva revolucionaria nos ayuda a entender por qué San Judas Tadeo es considerado el santo de las causas imposibles, no porque haga posible lo imposible cambiando las circunstancias externas, sino porque transforma a las personas de tal manera que pueden enfrentar cualquier situación con la fuerza y la paz que provienen de una unión profunda con lo divino. La sexta y última enseñanza fundamental se refiere a la eternidad presente en el silencio. San Judas Tadeo comprendió que cuando oramos en silencio verdadero, trascendemos las limitaciones del tiempo y entramos en la dimensión eterna donde Dios habita. En este estado, el pasado es sanado, el futuro se confía completamente a la providencia divina, y el presente se convierte en el único momento que existe, lleno de la presencia infinita de Dios. Esta experiencia de eternidad presente es lo que permite que los milagros ocurran, porque en la dimensión eterna de Dios no existen las limitaciones que percibimos en el tiempo cronológico. San Judas enseñaba técnicas específicas para acceder a este estado de oración: comenzar cada sesión recordando que Dios existe fuera del tiempo, que para Él no hay diferencia entre pasado, presente y futuro, y que por tanto nuestras oraciones silenciosas pueden tocar cualquier momento de nuestra vida o la vida de otros, sanando heridas del pasado y preparando bendiciones futuras. Los místicos que siguieron las enseñanzas de San Judas Tadeo reportaron experiencias extraordinarias de bilocación espiritual, visiones proféticas y conocimiento sobrenatural de eventos distantes, todo como resultado de haber aprendido a orar en el silencio que conecta con la eternidad divina. Estas 6 enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el poder del silencio en la oración no son meramente conceptos teológicos, sino herramientas prácticas que han transformado la vida espiritual de millones de personas a lo largo de los siglos. Nos preparan para comprender cómo estos principios se manifiestan en testimonios reales de milagros contemporáneos, donde el silencio ha sido la clave para obtener intervenciones divinas en situaciones que parecían completamente imposibles. Regresemos ahora a la historia de María Elena, cuyo testimonio abrió nuestra reflexión sobre el poder del silencio en la oración. Después de aquel momento devastador en el hospital cuando los médicos le dijeron que no había más opciones médicas para su hijo de 8 años, María Elena experimentó lo que ella describe como 40 días en el desierto del silencio.
No fueron 40 días cronológicos, sino 40 días de experiencia interior donde las palabras se volvieron completamente inútiles. Durante las primeras semanas, intentó orar como siempre había hecho, con rosarios interminables, novenas repetitivas, súplicas desesperadas dirigidas a todos los santos que conocía. Pero las palabras se desvanecían en su boca como arena seca, y su corazón se sentía cada vez más vacío. Fue entonces cuando una enfermera del hospital, que había notado su angustia, le regaló una pequeña estampa de San Judas Tadeo y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre: a veces, mija, Dios escucha mejor cuando dejamos de hablar y simplemente estamos con Él en silencio. Esa noche, María Elena se sentó junto a la cama de su hijo mientras él dormía sedado, sostuvo la estampa de San Judas Tadeo en sus manos, y por primera vez en semanas no dijo absolutamente nada. Solo se quedó allí, en silencio, sintiendo el peso del sufrimiento pero también, gradualmente, la presencia de algo más grande que su dolor. No pidió sanación, no suplicó milagros, no hizo promesas o bargaining con Dios. Simplemente estuvo presente, en silencio total, dejando que el amor por su hijo y la fe en la bondad divina llenaran el espacio que antes ocupaban sus palabras desesperadas. Esa primera noche de silencio no trajo cambios visibles en el estado de su hijo, pero algo profundo se transformó en el corazón de María Elena. Sintió una paz que no podía explicar con palabras, una certeza inexplicable de que, sin importar lo que pasara, no estaba sola en su sufrimiento. Durante los siguientes días, María Elena continuó esta práctica de silencio sagrado. Llegaba al hospital cada mañana, se sentaba junto a su hijo, sostenía la estampa de San Judas Tadeo, y simplemente permanecía en presencia silenciosa. Los médicos y enfermeras comenzaron a notar algo inusual: a pesar de la gravedad del diagnóstico y el pronóstico desalentador, el niño mostraba una estabilidad emocional extraordinaria. No lloraba, no se quejaba del dolor, y cuando estaba consciente, parecía irradiar una tranquilidad que contagiaba a todo el personal médico que entraba en contacto con él. Pero el verdadero milagro comenzó a manifestarse en la tercera semana de esta práctica de oración silenciosa. Durante uno de los exámenes de rutina, los médicos notaron que algunos de los tumores parecían haberse reducido ligeramente. Inicialmente lo atribuyeron a variaciones normales en las mediciones, pero cuando repitieron los estudios, la reducción era innegable. El doctor Ramírez, el oncólogo pediátrico que trataba al niño, era un hombre de ciencia que había visto muchos casos similares y sabía que las remisiones espontáneas, aunque posibles, eran extremadamente raras. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, los análisis de sangre comenzaron a mostrar mejorías consistentes, los tumores continuaron reduciéndose, y el estado general del niño mejoró de manera que desafiaba todas las proyecciones médicas. Lo que más intrigaba al doctor era la atmósfera de paz extraordinaria que rodeaba a esta familia. Había tratado a cientos de familias en situaciones similares, y normalmente el hospital se llenaba de gritos, lágrimas, negociaciones desesperadas, y una energía de caos emocional comprensible pero agotadora. Pero alrededor de María Elena y su hijo había un silencio diferente, un silencio que no era vacío sino lleno de una presencia casi tangible de esperanza y tranquilidad. 6 meses después de aquel día devastador cuando los médicos habían dado el pronóstico terminal, el niño fue declarado en remisión completa. Los estudios médicos no mostraban rastro alguno del cáncer que había amenazado su vida. El doctor Ramírez, en su informe médico oficial, escribió: remisión espontánea completa de adenocarcinoma pediátrico avanzado. Causa médica, desconocida. Factores contribuyentes, posiblemente el ambiente de extraordinaria tranquilidad y estabilidad emocional que rodeó al paciente durante todo el proceso de tratamiento. María Elena sabía que el factor que el doctor no podía medir científicamente era el poder de aquellas horas de silencio sagrado donde había aprendido a confiar completamente en la intercesión de San Judas Tadeo. El milagro no había sido solo la sanación física de su hijo, sino la transformación espiritual que había experimentado ella misma al descubrir que el silencio podía ser la oración más poderosa de todas. El segundo testimonio que ilustra el poder del silencio en la intercesión de San Judas Tadeo involucra a Roberto Mendoza, un ingeniero de 45 años que perdió su trabajo durante la crisis económica de 2008. Roberto había trabajado durante 20 años en la misma empresa constructora, había construido una reputación sólida en su campo,
Y nunca había imaginado que se encontraría desempleado a los 45 años con una familia que mantener y una hipoteca que pagar. Durante los primeros meses después de perder su trabajo, Roberto siguió todas las estrategias convencionales, envió cientos de currículos, asistió a ferias de empleo, se registró en múltiples agencias de colocación, actualizó sus certificaciones profesionales y oró fervientemente pidiendo que apareciera una oportunidad laboral. Pero conforme pasaron los meses y sus ahorros se agotaron, la desesperación comenzó a apoderarse de él. La esposa de Roberto, Carmen, había crecido con una devoción profunda a San Judas Tadeo heredada de su abuela, quien siempre decía que este santo intercedía especialmente en las situaciones que parecían no tener salida. Cuando Roberto llevaba 8 meses desempleado y la familia enfrentaba la posibilidad real de perder su casa, Carmen le sugirió que hicieran una novena a San Judas Tadeo. Roberto, aunque no era particularmente religioso, accedió porque ya habían agotado todas las alternativas humanas. Pero esta novena sería diferente a cualquier oración que hubieran hecho antes. Carmen había leído sobre las enseñanzas de San Judas Tadeo respecto al poder del silencio y propuso que en lugar de hacer peticiones elaboradas, simplemente se sentaran juntos cada noche en silencio total frente a una imagen del santo, confiando completamente en su intercesión sin especificar exactamente qué querían que ocurriera. Las primeras noches fueron difíciles para Roberto, acostumbrado a resolver problemas a través de la acción y la planificación. Permanecer en silencio, sin hacer planes ni estrategias, se sentía como rendirse. Pero gradualmente comenzó a experimentar algo que no esperaba, una liberación del peso asfixiante de la ansiedad que había cargado durante meses. En el silencio, dejó de obsesionarse con todas las oportunidades laborales que había perdido y comenzó a sentir una apertura interior hacia posibilidades que no había considerado antes. Durante la quinta noche de silencio, tuvo lo que él describe como una inspiración súbita. Recordó a un compañero de universidad que se había mudado a otra ciudad años atrás y había mencionado vagamente que su empresa siempre necesitaba ingenieros experimentados. Era una conexión tan tenue que Roberto nunca la había considerado seriamente, pero en el silencio de aquella oración, sintió una certeza inexplicable de que debía contactar a esta persona. Al día siguiente, Roberto encontró el número telefónico de su antiguo compañero y lo llamó. La conversación que siguió cambió completamente el rumbo de su vida. Su amigo le explicó que su empresa había estado buscando durante meses a un ingeniero con exactamente la experiencia y especialización de Roberto para dirigir un proyecto importante en una ciudad cercana. Habían contratado a varias personas que no habían funcionado, y estaban considerando contratar a una firma externa a un costo mucho mayor. La sincronización era perfecta, Roberto tenía exactamente las habilidades que necesitaban y ellos tenían exactamente la posición que él había estado buscando. Más extraordinario aún, el salario que le ofrecieron era significativamente mayor al que había tenido en su trabajo anterior y la empresa estaba dispuesta a ayudar con los gastos de reubicación. 3 semanas después de esa llamada telefónica, Roberto comenzó su nuevo trabajo. Pero lo que más lo impactó no fue encontrar empleo, sino la manera en que había ocurrido. Durante meses había enviado currículos a cientos de empresas sin resultado alguno, había seguido todas las estrategias recomendadas por los expertos en búsqueda de empleo, había hecho networking intensivo, y nada había funcionado. Pero en el momento en que dejó de esforzarse desesperadamente y se abrió al silencio confiado, la solución apareció a través de una conexión que ya existía pero que él no había sabido reconocer. Roberto comprendió que San Judas Tadeo no había creado una oportunidad de la nada, sino que había abierto sus ojos para ver una posibilidad que siempre había estado allí pero que su ansiedad y desesperación le habían impedido percibir. El silencio había limpiado las interferencias mentales y emocionales que bloqueaban su capacidad de recibir la guía divina que ya estaba disponible para él. El tercer testimonio involucra a una situación médica que desafió completamente las expectativas de la ciencia moderna. Ana Patricia Herrera, una maestra de educación primaria de 38 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en una etapa avanzada que los médicos consideraron irreversible. Durante 2 años, había experimentado un deterioro progresivo de sus funciones motoras que la había llevado a depender de una silla de ruedas para movilizarse. Los especialistas le habían explicado que, aunque existían tratamientos para ralentizar el progreso de la enfermedad,
el daño neurológico que ya había sufrido era permanente, y debía prepararse para una vida de discapacidad progresiva. Ana Patricia había sido una mujer activa, deportista, que había definido gran parte de su identidad a través de su capacidad física y su independencia. La adaptación a su nueva realidad había sido devastadora no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Durante los primeros meses después del diagnóstico, Ana Patricia había buscado sanación a través de todos los medios disponibles, tratamientos médicos agresivos, terapias alternativas, peregrinaciones a santuarios famosos, y oraciones intensivas que incluían novenas, rosarios y peticiones elaboradas dirigidas a múltiples santos. Había gastado sus ahorros en tratamientos experimentales en otros países, había consultado con curanderos tradicionales y había participado en grupos de oración que prometían sanaciones milagrosas. Pero conforme pasó el tiempo sin mejorías significativas, comenzó a sentir que Dios la había abandonado o que su fe no era lo suficientemente fuerte para merecer un milagro. El punto de inflexión llegó cuando Ana Patricia conoció a una monja contemplativa, Sor María del Silencio, que visitaba regularmente el hospital donde ella recibía terapia. Esta religiosa había dedicado su vida a la oración silenciosa y tenía una devoción particular a San Judas Tadeo basada en sus enseñanzas sobre el poder del silencio sagrado. Cuando Ana Patricia le contó sobre sus múltiples intentos de obtener sanación a través de oraciones y tratamientos diversos, Sor María le hizo una pregunta que la desconcertó completamente. ¿Has intentado alguna vez no pedirle nada a Dios, sino simplemente estar con Él en silencio total, sin agenda alguna? Ana Patricia admitió que nunca había considerado esa posibilidad, porque le parecía una pérdida de tiempo cuando tenía una necesidad tan urgente de sanación. Sor María le explicó las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre cómo el silencio permite que Dios obre de maneras que superan nuestras expectativas humanas, porque no limitamos su acción con nuestras peticiones específicas. Le propuso un experimento espiritual, durante 30 días, dedicar 1 hora cada día a sentarse en silencio absoluto frente a una imagen de San Judas Tadeo, sin pedir sanación, sin pedir nada específico, sino simplemente ofreciendo su presencia y su amor a Dios tal como era, con su enfermedad y sus limitaciones. Ana Patricia inicialmente resistió esta idea porque le parecía pasiva y resignada, pero eventualmente accedió porque ya había probado todo lo demás sin resultados. Los primeros días de esta práctica fueron extremadamente difíciles para Ana Patricia. Su mente estaba acostumbrada a la actividad constante, a planear estrategias de sanación, a analizar síntomas, a buscar soluciones. Permanecer en silencio, sin agenda, se sentía como rendirse. Pero gradualmente comenzó a experimentar algo inesperado, una paz profunda que no dependía de su condición física. Por primera vez desde el diagnóstico, comenzó a sentir que su valor como persona no estaba determinado por su capacidad de caminar o su independencia física. En el silencio, descubrió una identidad más profunda que trasciende las limitaciones del cuerpo, una conexión con lo divino que no requería de salud perfecta para ser completa. Durante la tercera semana de esta práctica de silencio sagrado, Ana Patricia comenzó a notar cambios sutiles pero consistentes en su condición física. Primero fue una mejora en la coordinación de sus manos, que le permitió escribir con mayor facilidad. Después, una reducción en la fatiga extrema que había caracterizado sus días durante meses. Los cambios eran tan graduales que inicialmente los atribuyó a variaciones normales en el curso de su enfermedad. Pero cuando completó los 30 días de oración silenciosa, los cambios eran innegables, había recuperado sensibilidad en áreas donde la había perdido completamente, su equilibrio había mejorado significativamente, y por primera vez en 2 años pudo dar algunos pasos sin apoyo. Los estudios médicos realizados 6 meses después mostraron algo que los doctores calificaron como altamente inusual. Las lesiones en su sistema nervioso central habían comenzado a sanar de una manera que contradecía todo lo que la ciencia médica conoce sobre la esclerosis múltiple. El doctor Sánchez, su neurólogo principal, escribió en su expediente, remisión neurológica significativa sin explicación médica conocida. Los patrones de regeneración observados no corresponden a ningún caso documentado en la literatura médica. 1 año después de completar aquellos 30 días de silencio sagrado, Ana Patricia había recuperado la capacidad de caminar sin asistencia, había regresado a enseñar en el salón de clases,
Y se había convertido en testimonio viviente del poder transformador del silencio en la oración. El cuarto testimonio que compartiremos involucra una situación familiar que parecía completamente irreparable. Carlos y Esperanza Morales habían estado casados durante 25 años cuando su matrimonio llegó a un punto de crisis que amenazaba con destruir no solo su relación, sino toda su familia. Carlos había desarrollado una adicción al alcohol que había escalado gradualmente durante varios años, transformando al hombre amoroso y responsable que Esperanza había conocido en una persona destructiva y violenta. Los intentos de rehabilitación habían fallado repetidamente, las terapias familiares habían terminado en discusiones más intensas, y sus 3 hijos adolescentes habían comenzado a mostrar problemas serios de comportamiento como resultado del ambiente tóxico en el hogar. Esperanza había llegado al punto donde los abogados le recomendaban el divorcio como la única manera de proteger a sus hijos y a sí misma. Había orado intensamente durante meses, había hecho múltiples novenas, había visitado sacerdotes y consejeros espirituales, había participado en grupos de oración para familias en crisis, pero la situación continuaba deteriorándose. Carlos se negaba a reconocer la gravedad de su problema, rechazaba cualquier forma de ayuda, y sus episodios de violencia verbal y emocional se habían vuelto más frecuentes y severos. Esperanza se sentía completamente derrotada y comenzaba a creer que Dios no escuchaba sus oraciones o que tal vez algunos matrimonios estaban destinados al fracaso sin importar cuánto se orara. La transformación comenzó cuando Esperanza conoció a Doña Carmen, una señora mayor que había enviudado recientemente y que tenía una devoción extraordinaria a San Judas Tadeo basada en décadas de experiencia con la oración silenciosa. Cuando Esperanza le contó su situación, Doña Carmen no le ofreció los consejos usuales sobre terapia matrimonial o grupos de apoyo. En cambio, le habló sobre algo que nunca había escuchado, la posibilidad de transformar a otras personas a través de la oración silenciosa, sin que ellas siquiera sepan que están siendo objeto de intercesión. Le explicó que San Judas Tadeo había enseñado que cuando oramos en silencio por alguien que está atrapado en patrones destructivos, nuestro silencio puede crear un espacio sagrado donde la gracia divina puede tocar el corazón de esa persona de maneras que las palabras y los argumentos nunca podrían lograr. Doña Carmen le propuso a Esperanza algo que inicialmente le pareció absurdo, en lugar de seguir confrontando a Carlos sobre su alcoholismo, discutiendo con él, o tratando de convencerlo de buscar ayuda, dedicaría 2 horas cada día a sentarse en silencio total frente a una imagen de San Judas Tadeo, sosteniendo a Carlos en su corazón con amor puro, sin peticiones específicas, sin agenda de cambio, simplemente envolviendo su espíritu en silencio sagrado y confiando completamente en la intercesión del santo. Esperanza inicialmente resistió esta idea porque le parecía pasiva e inefectiva, especialmente cuando la situación requería acción urgente. Pero Doña Carmen le aseguró que esta forma de oración era la acción más poderosa que podía tomar, porque permitiría que Dios obrara directamente en el corazón de Carlos sin las interferencias que crean las confrontaciones y los intentos humanos de control. Durante las primeras semanas de esta práctica, Esperanza no notó cambios externos en el comportamiento de Carlos, pero sí experimentó una transformación profunda en su propia respuesta emocional a la situación. El silencio sagrado la había librado de la ansiedad constante, la ira y la desesperación que habían caracterizado sus días durante meses. En lugar de reaccionar con explosiones emocionales a las conductas destructivas de Carlos, comenzó a responder con una calma que ella misma no podía explicar. Esta nueva tranquilidad en Esperanza comenzó a crear una atmósfera diferente en el hogar, menos cargada de tensión y confrontación, lo que gradualmente comenzó a afectar a toda la familia. El cambio en Carlos comenzó de manera tan sutil que inicialmente nadie lo notó. Durante la 4ª semana de las oraciones silenciosas de Esperanza, Carlos comenzó a tener periodos de reflexión donde parecía genuinamente perturbado por su propio comportamiento. Por primera vez en años, comenzó a disculparse sinceramente después de episodios de violencia verbal, no como manipulación para evitar consecuencias, sino con una contrición auténtica que sorprendió a toda la familia. Gradualmente, sus periodos de sobriedad se extendieron, y durante esos momentos mostraba destellos del hombre amoroso que había sido antes de que la adicción lo dominara. El punto de inflexión llegó durante la 8ª semana de oraciones silenciosas, cuando Carlos tuvo lo que él describe como una experiencia espiritual que cambió completamente su perspectiva. Una noche, después de un episodio particularmente severo de bebida,
se despertó en medio de la madrugada con una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez, pudo verse a sí mismo objetivamente, como si estuviera observando a un extraño, y se sintió horrorizado por la persona en la que se había convertido. Pero junto con este reconocimiento doloroso, experimentó algo que no esperaba, una sensación de ser amado incondicionalmente a pesar de todas sus fallas, una presencia amorosa que no lo condenaba sino que lo invitaba a transformarse. Esa misma mañana, sin que nadie se lo pidiera, Carlos buscó información sobre programas de rehabilitación y pidió ayuda a su familia para ingresar a tratamiento. El proceso de recuperación de Carlos no fue inmediato ni fácil, pero fue sostenido por algo que no había estado presente en sus intentos anteriores de rehabilitación, una motivación interna auténtica que parecía fortalecerse cada día. Los consejeros del centro de tratamiento notaron que Carlos mostraba una determinación y una estabilidad emocional inusuales para alguien en las primeras etapas de recuperación. Cuando le preguntaron qué había motivado este cambio súbito de actitud, Carlos no sabía cómo explicarlo, pero mencionaba consistentemente una sensación de estar rodeado de amor y oración que lo sostenía especialmente en los momentos más difíciles del proceso. Esperanza nunca le contó sobre sus horas de oración silenciosa, pero sabía que San Judas Tadeo había intercedido de manera poderosa para tocar el corazón de su esposo de una forma que años de confrontaciones y argumentos no habían logrado. 2 años después, Carlos celebraba 2 años de sobriedad, su matrimonio había sido completamente restaurado, y sus hijos habían sanado de los traumas emocionales causados por años de disfunción familiar. Pero el milagro más profundo, según Esperanza, no había sido la recuperación de Carlos, sino su propio descubrimiento del poder transformador del silencio sagrado. Había aprendido que cuando confiamos completamente en la intercesión de San Judas Tadeo y nos retiramos de nuestros intentos humanos de controlar las situaciones, creamos el espacio necesario para que Dios obre milagros que superan completamente nuestras expectativas y capacidades. Estos 4 testimonios ilustran diferentes aspectos del poder del silencio en la intercesión de San Judas Tadeo: sanación física, provisión económica, restauración neurológica y transformación familiar. En cada caso, el elemento común fue el momento en que las personas dejaron de depender exclusivamente de sus esfuerzos humanos y se abrieron al poder transformador del silencio sagrado, confiando completamente en la intercesión de este santo extraordinario que comprendió mejor que nadie cómo el silencio puede convertirse en la oración más poderosa de todas. Para aquellos que desean experimentar personalmente el poder del silencio sagrado a través de la intercesión de San Judas Tadeo, existen prácticas espirituales específicas que han sido desarrolladas y refinadas a lo largo de los siglos por devotos que han experimentado transformaciones extraordinarias. La primera y más fundamental de estas prácticas es la novena del silencio sagrado, una adaptación de las enseñanzas tradicionales de San Judas Tadeo que enfatiza la quietud interior como vehículo principal de comunicación con lo divino. Esta novena se distingue de las novenas tradicionales porque no se centra en peticiones verbales repetitivas, sino en la creación de un espacio sagrado de silencio donde San Judas Tadeo puede interceder de maneras que superan nuestras expectativas humanas. La novena del silencio sagrado comienza con una preparación cuidadosa del espacio físico y espiritual donde se realizará la práctica. Es importante elegir un lugar en el hogar que pueda dedicarse exclusivamente a esta actividad durante los 9 días, preferiblemente un espacio tranquilo donde no haya interrupciones. Se coloca una imagen o estatua de San Judas Tadeo en el centro, acompañada de una vela verde, color tradicional asociado con este santo, y, si es posible, una pequeña reliquia o medalla bendecida. El espacio debe mantenerse limpio y ordenado, como expresión exterior del respeto interior que se ofrece al santo. Cada día, al encender la vela, se hace la señal de la cruz y se pronuncia únicamente esta invocación: San Judas Tadeo, apóstol fiel y amigo verdadero de Jesús, intercede por mí en el silencio sagrado donde todas las oraciones se unen. Después de esta breve invocación, se entra en silencio absoluto por un periodo mínimo de 30 minutos, aunque se recomienda extender este tiempo hasta 1 hora si las circunstancias lo permiten. Durante el periodo de silencio, la práctica no consiste en vaciar la mente o suprimir todos los pensamientos, sino en dirigir toda la atención hacia la presencia de San Judas Tadeo y, a través de él, hacia Cristo resucitado. Se comienza enfocando la atención en la imagen del santo, no como un objeto de adoración,
sino como una ventana hacia la realidad espiritual donde Él intercede constantemente por quienes recurren a Él. Gradualmente, se permite que esta atención visual se transforme en una atención del corazón, donde se siente la presencia del Santo como una realidad viva y activa. Es importante no forzar experiencias extraordinarias ni esperar fenómenos místicos específicos. La práctica consiste simplemente en estar presente, en silencio, confiando en que San Judas Tadeo está intercediendo de maneras que trascienden nuestra percepción inmediata. La segunda práctica fundamental es la oración de intercesión silenciosa, especialmente poderosa para situaciones que involucran a otras personas que están pasando por circunstancias difíciles. Esta práctica se basa en la enseñanza de San Judas Tadeo sobre cómo el silencio amoroso puede crear canales de gracia que benefician a personas que ni siquiera saben que están siendo objeto de oración. Se realiza sosteniendo mentalmente la imagen de la persona por quien se intercede, pero en lugar de pedirle a San Judas Tadeo que haga cosas específicas por esa persona, simplemente se la envuelve en silencio sagrado, confiando en que el santo sabrá exactamente qué tipo de intercesión necesita. Esta práctica es particularmente efectiva para situaciones familiares conflictivas, personas con adicciones, enfermos desahuciados y casos donde las relaciones están rotas aparentemente sin posibilidad de reparación. La tercera práctica es la contemplación del corazón traspasado, que se enfoca en la dimensión del sufrimiento redentor que San Judas Tadeo experimentó durante su martirio y que continúa experimentando a través de su intercesión por las causas imposibles. Se coloca especial atención en imágenes de San Judas Tadeo que muestran su corazón visible, símbolo de su amor compasivo por quienes sufren. Durante esta contemplación silenciosa, se ofrece el propio sufrimiento, cualquiera que sea su naturaleza, uniéndolo al sufrimiento redentor del Santo y, a través de él, al sufrimiento de Cristo. Esta práctica no busca eliminar el dolor, sino transformarlo en instrumento de gracia tanto para quien sufre como para otros que están pasando por situaciones similares. Muchos devotos reportan que esta práctica les ha dado un sentido profundo de propósito en medio de circunstancias que parecían carecer completamente de significado. La cuarta práctica específica es la vigilia del silencio perpetuo, reservada para situaciones de extrema gravedad donde se necesita intercesión continua durante periodos prolongados. Esta práctica involucra comprometerse a mantener momentos de silencio sagrado a horas específicas durante varios días o semanas, creando así una cadena ininterrumpida de oración silenciosa. Es particularmente efectiva cuando se practica en grupo, donde diferentes personas se comprometen a mantener el silencio sagrado en turnos que cubren las 24 horas del día. Los testimonios históricos documentan casos donde estas vigilias de silencio perpetuo han coincidido con transformaciones extraordinarias en situaciones que parecían completamente imposibles de resolver. Respecto al uso de objetos sagrados en estas prácticas, San Judas Tadeo siempre ha estado asociado con elementos específicos que facilitan la conexión espiritual con su intercesión. La medalla de San Judas Tadeo, especialmente cuando ha sido bendecida por un sacerdote, se considera un sacramental poderoso que puede llevarse constantemente como recordatorio de su protección. Durante las prácticas de silencio sagrado, sostener esta medalla en las manos ayuda a mantener la concentración y simboliza la confianza total en la intercesión del santo. Las velas verdes tienen una significación especial porque el verde es el color litúrgico asociado con la esperanza, virtud fundamental para quienes enfrentan causas imposibles. Encender una vela verde al comenzar cada sesión de silencio sagrado no solo crea una atmósfera propicia para la oración, sino que simboliza la fe ardiente que se ofrece a través de la intercesión de San Judas Tadeo. Las visitas a santuarios dedicados a San Judas Tadeo pueden potenciar enormemente estas prácticas de silencio sagrado. Los santuarios más venerados, como la Basílica de San Judas Tadeo en la Ciudad de México, la Iglesia de San Judas Tadeo en Chicago y el Santuario Nacional en Baltimore, tienen una atmósfera espiritual acumulada por décadas de oración y devoción que facilita la experiencia del silencio sagrado. Durante las visitas a estos lugares, se recomienda dedicar tiempo considerable a la práctica silenciosa, aprovechando la presencia de las reliquias del santo y la energía espiritual generada por miles de devotos que han orado allí antes. Muchas personas reportan que sus experiencias más profundas de silencio sagrado han ocurrido en estos santuarios, donde sienten de manera casi tangible la intercesión poderosa de San Judas Tadeo.
El tema de las promesas y agradecimientos en la devoción a San Judas Tadeo adquiere una dimensión particular cuando se practica el silencio sagrado. En lugar de hacer promesas específicas a cambio de favores particulares, la práctica del silencio sagrado enfatiza la promesa más profunda de todas, la entrega total de la propia vida a la voluntad divina, confiando en que San Judas Tadeo intercederá de la manera más beneficiosa para el crecimiento espiritual y el bienestar integral de quien recurre a él. Los agradecimientos también se expresan principalmente a través del silencio, dedicando tiempo adicional a la práctica contemplativa como reconocimiento de las gracias recibidas. Esta forma de gratitud silenciosa a menudo resulta más transformadora que las expresiones verbales tradicionales, porque permite que la gracia recibida se profundice y se integre más completamente en la vida espiritual. La integración de estas prácticas en la vida diaria moderna requiere adaptaciones creativas pero fieles al espíritu original de las enseñanzas de San Judas Tadeo. Para personas con horarios muy ocupados, se pueden establecer momentos breves pero consistentes de silencio sagrado, 5 minutos al despertar, 5 minutos durante el almuerzo, 5 minutos antes de dormir. Lo importante no es la duración, sino la constancia y la calidad de la atención ofrecida durante estos momentos. Incluso en ambientes ruidosos como oficinas o transporte público, es posible practicar el silencio interior, manteniendo la atención enfocada en la presencia intercesora de San Judas Tadeo mientras se realizan actividades externas rutinarias. Esta práctica gradualmente transforma toda la vida en una oración continua, donde cada acción se realiza en conciencia de la compañía espiritual del santo. Estas prácticas espirituales concretas nos preparan para comprender cómo las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el poder del silencio sagrado pueden aplicarse específicamente a los desafíos más comunes de la vida moderna, ofreciendo esperanza y transformación real a personas que enfrentan situaciones que parecen imposibles de resolver. En el contexto de la vida moderna, caracterizada por un ritmo acelerado, presiones constantes y una conectividad digital que raramente permite momentos de verdadera quietud, las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el poder del silencio sagrado adquieren una relevancia extraordinaria. Los desafíos contemporáneos que enfrentan millones de personas encuentran en la intercesión silenciosa de este santo una respuesta que va más allá de las soluciones superficiales que ofrece nuestra cultura. La ansiedad, que se ha convertido en la epidemia silenciosa de nuestro tiempo, encuentra en las prácticas de silencio sagrado un antídoto poderoso que no simplemente suprime los síntomas, sino que transforma las raíces espirituales del miedo y la preocupación excesiva. Cuando una persona que sufre de ansiedad crónica comienza a practicar el silencio sagrado con San Judas Tadeo, inicialmente puede experimentar una intensificación de su inquietud interior, porque el silencio expone todos los ruidos mentales que normalmente se mantienen ocultos bajo las distracciones constantes de la vida moderna. Sin embargo, la intercesión del santo gradualmente transforma este caos interior en una paz que trasciende el entendimiento humano. San Judas Tadeo, quien enfrentó persecuciones y amenazas constantes durante su ministerio apostólico, comprende íntimamente lo que significa vivir con incertidumbre y peligro. Su intercesión no elimina las circunstancias externas que pueden causar ansiedad, sino que fortalece el alma con una confianza sobrenatural que permite enfrentar cualquier situación con serenidad interior. Las personas que han adoptado estas prácticas reportan que gradualmente desarrollan lo que podríamos llamar inmunidad espiritual contra la ansiedad, no porque sus vidas se vuelvan libres de desafíos, sino porque han encontrado una fuente de paz que es independiente de las circunstancias externas. Las crisis económicas y el desempleo, problemas que afectan a millones de familias en todo el mundo, encuentran en San Judas Tadeo un intercesor especialmente poderoso porque él mismo experimentó la pobreza y la incertidumbre material durante su ministerio apostólico. Cuando las personas enfrentan dificultades financieras que parecen imposibles de resolver, la práctica del silencio sagrado les permite acceder a una creatividad y una intuición que van más allá de las estrategias convencionales de supervivencia económica. El silencio libera la mente de los patrones de pensamiento obsesivos sobre el dinero y las deudas, creando espacio para que emerjan soluciones innovadoras que a menudo involucran recursos y oportunidades que estaban disponibles pero que no habían sido reconocidos. San Judas Tadeo intercede no necesariamente haciendo que llueva dinero del cielo, sino abriendo los ojos de sus devotos para ver posibilidades que la desesperación había vuelto invisibles.
En el ámbito de la salud, donde la medicina moderna ha logrado avances extraordinarios pero aún enfrenta limitaciones significativas, especialmente con enfermedades crónicas y terminales, la intercesión de San Judas Tadeo a través del silencio sagrado ofrece una dimensión de sanación que complementa y a veces trasciende las intervenciones médicas. Las personas que enfrentan diagnósticos desalentadores encuentran en las prácticas de silencio sagrado no solo consuelo emocional, sino también una activación de los mecanismos naturales de sanación del cuerpo que la ciencia médica está apenas comenzando a comprender. El silencio sagrado reduce el estrés crónico que sabemos que compromete el sistema inmunológico, pero más profundamente, conecta a la persona con fuerzas espirituales de sanación que pueden obrar de maneras que desafían las expectativas médicas. San Judas Tadeo, quien fue martirizado a través del sufrimiento físico extremo, tiene una comprensión única del dolor humano y intercede especialmente por aquellos cuyo sufrimiento corporal parece exceder su capacidad de resistencia. Los problemas familiares y matrimoniales, que se han intensificado en una época donde las estructuras tradicionales de apoyo social se han debilitado, encuentran en las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre el silencio sagrado herramientas extraordinariamente efectivas para la restauración de relaciones. Cuando los matrimonios llegan a puntos de crisis donde la comunicación se ha vuelto imposible y las heridas emocionales parecen irreparables, la práctica de la intercesión silenciosa crea un espacio sagrado donde la gracia divina puede tocar los corazones de ambos cónyuges de maneras que las terapias convencionales no siempre logran. San Judas Tadeo, quien formó parte de la familia extendida de Jesús y comprendió la importancia de los lazos familiares, intercede especialmente por la sanación de las relaciones que han sido dañadas por años de conflicto, resentimiento o negligencia emocional. La soledad y la depresión, problemas que han alcanzado proporciones epidémicas en las sociedades modernas a pesar de estar más conectados que nunca a través de la tecnología, encuentran en las prácticas de silencio sagrado con San Judas Tadeo una respuesta que va a la raíz espiritual de estos sufrimientos. La soledad moderna a menudo no es la ausencia de personas, sino la ausencia de conexiones auténticas y significativas. El silencio sagrado practicado con la intercesión de San Judas Tadeo establece una conexión espiritual tan real y profunda que gradualmente llena el vacío existencial que ninguna cantidad de actividad social superficial puede satisfacer. Las personas que han experimentado depresión profunda reportan que las sesiones de silencio sagrado les proporcionan una experiencia de ser amados incondicionalmente que comienza a sanar las heridas emocionales que están en la raíz de su desesperanza. Los problemas de adicción, que afectan no solo a quienes sufren directamente de dependencias químicas o comportamentales, sino a sus familias enteras, encuentran en San Judas Tadeo un intercesor particularmente poderoso porque las adicciones representan el tipo de causa imposible por la cual él es especialmente conocido. Las adicciones a menudo resisten todos los esfuerzos de la voluntad humana y requieren una intervención que va más allá de las capacidades naturales de la persona. El silencio sagrado practicado tanto por quienes sufren adicciones como por sus familiares crea canales de gracia que pueden romper patrones de comportamiento que han resistido años de terapia y tratamiento médico. San Judas Tadeo intercede no solo por la liberación de la adicción, sino por la sanación de las heridas emocionales y espirituales que a menudo están en la raíz de las dependencias destructivas. En el ámbito profesional y educativo, donde la competencia extrema y las presiones por el éxito pueden crear ambientes tóxicos que comprometen tanto el bienestar físico como espiritual, las prácticas de silencio sagrado con San Judas Tadeo ofrecen una alternativa a la cultura de la ansiedad y el agotamiento que caracteriza muchos ambientes laborales y académicos. Los estudiantes que enfrentan exámenes cruciales, profesionales que buscan avances en sus carreras, empresarios que luchan por mantener sus negocios a flote, encuentran en el silencio sagrado una fuente de claridad mental y estabilidad emocional que les permite desempeñarse a su máximo potencial sin sacrificar su paz interior. San Judas Tadeo, quien enfrentó el desafío imposible de evangelizar culturas hostiles al cristianismo, comprende lo que significa trabajar en ambientes adversos y intercede por aquellos que necesitan sabiduría sobrenatural para navegar situaciones profesionales complejas. La aplicación de estas enseñanzas a la vida moderna también incluye el uso de la tecnología como herramienta de apoyo para las prácticas espirituales, sin permitir que la tecnología sustituya la experiencia directa del silencio sagrado.
Muchos devotos modernos utilizan aplicaciones de recordatorio para mantener constancia en sus prácticas, música sacra suave para crear atmósferas propicias para el silencio, o incluso grupos virtuales donde se comprometen a practicar el silencio sagrado simultáneamente aunque estén geográficamente separados. Sin embargo, es crucial mantener periodos de silencio completamente libre de dispositivos electrónicos, porque la intercesión de San Judas Tadeo se comunica especialmente a través de la quietud que permite escuchar la voz sutil del Espíritu Santo. La integración de estas prácticas en las rutinas familiares modernas puede transformar hogares enteros, creando oasis de paz en medio del caos de la vida contemporánea. Familias que adoptan momentos breves pero regulares de silencio sagrado con San Judas Tadeo reportan mejorías significativas en la comunicación entre sus miembros, reducción de conflictos, y un sentido renovado de unidad y propósito compartido. Los niños que crecen en hogares donde se practica el silencio sagrado desarrollan una capacidad natural para la contemplación y la paz interior que les sirve como protección contra las presiones negativas de la cultura contemporánea. Estas aplicaciones prácticas a la vida moderna nos conducen naturalmente hacia una reflexión final sobre C.